Un tema importante es sobre la primacía de Roma en el gobernar de la Iglesia. Estamos acostumbrados de que el Papa tiene la potestad universal de gobernar la Iglesia como sucesor de San Pedro. Pero este es un desarrollo que va poco a poco realizándose a lo largo de la historia y que creemos que, guiado por el Espíritu Santo que siempre ilumina la Iglesia, responde a las necesidades y por lo cual este ha sido desarrollado. Pero si volvemos a los inicios de las comunidades cristianas, tenemos que recordar que son comunidades perseguidas y por lo cual contacto entre una comunidad y otra comunidad no era tan fácil. Por lo cual hay grande independencia entre las diferentes comunidades dispersados en el Imperio Romano. El primer cambio en el gobernar de la Iglesia, modelo de gobernar, sucede cuando la religión cristiana es aceptada y, de hecho, pronto después, hecha la religión oficial del imperio. En los siglos IV y V, entonces, la manera más común de gobernar era a través de sínodos o concilios regionales, donde diferentes grupos de obispos que vivían cerca se reunieron para solucionar problemas comunes. El obispo de la capital de la provincia romana, donde se reunieron, siempre presidía estos concilios, y por lo cual él tenía el título de primado o eventualmente lo que va a ser llamado un arzobispo metropolitano. Entonces, así fue la manera más común de gobernar entre diferentes iglesias a través de estos concilios regionales. La excepción a esto eran concilios ecuménicos. Y el primero de estos es Nicea en el año 325. Considerado como sedes más importantes era Roma y Alejandría, y sus decisiones en sus concilios tenían más peso en las otras regiones. En 325, el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, va a mencionar la orden de importancia, que era primero Roma, luego Alejandría y luego Antioquía. El primer concilio fue convocado por el emperador Constantino, porque él se preocupaba de divisiones en su imperio alrededor de una herejía que se llamaba arianismo. Entonces, el emperador convoca y preside al primer concilio ecuménico. Con Constantino termina la época de las persecuciones e incluso el inicio de la época de una iglesia de multitudes, porque ahora la iglesia y la fe cristiana es aceptado como religión oficial del imperio. Entonces, con Constantino hay un creciente impulso de considerar Roma como una sede de mayor importancia. Un poco más de 50 años después del concilio de Nicea, hay un concilio en Constantinopla, que es el capital de la parte este del Imperio Romano. Y ahí había dicho que la posesión de primacía de Roma fue porque era la capital del imperio. Y como Constantinopla es la nueva Roma, la segunda capital, esta ciudad es la segunda en importancia. Entonces vemos que solo 50 años después de Nicea, hay una decisión de otro concilio de dar segundo lugar a Constantinopla y no a Alejandría, como fue hecho en el concilio de Nicea. En el año 451, otro concilio de Calcedonia va a simplemente reafirmar lo dicho por Constantinopla.
El Papa León Magno no conocía los resultados del Concilio de Constantinopla, pero ciertamente tenía su representante en el Concilio de Calcedonia. Él va a rechazar el argumento que Constantinopla es la segunda ciudad de importancia porque es la nueva capital del Imperio Romano. Él va a insistir que la primacía de Roma no está basada en el hecho de que era la capital del imperio, sino que Roma es la ciudad de Pedro y Pablo. Es donde Pedro sufrió el martirio siendo crucificado, cabeza abajo. Es donde Pablo fue ejecutado, cortando su cabeza. Siendo un ciudadano del Imperio Romano, él tenía el privilegio de pedir una forma de muerte más instantánea, muy distinto de la crucifixión de San Pedro o el martirio de muchos otros cristianos de aquel entonces en el Coliseo romano. Leemos el texto de San León Magno haciendo este argumento. Con este argumento basado en el martirio de Pedro y Pablo como razón de ser de la primacía de Roma, León insiste entonces en las conclusiones de Nicea, que la segunda ciudad es Alejandría, por haber sido fundado por Marco, discípulo de Pedro, y tercero Antioquía, por haber sido también fundado por Pedro. Entonces, por ser la ciudad del martirio de Pedro y Pablo, León insiste en la primacía de Roma. Roma tiene la potentes plena, la plena potestad. No es una responsabilidad en aquel entonces de gobernar todas las otras iglesias. El gobierno estaba en manos de cada obispo y de los sínodos regionales o concilios. Pero su potentes plena le da influencia más allá de Roma misma. La forma de gobernar de las iglesias de estos siglos principalmente era alrededor de los concilios y sínodos regionales. Y como ya fue mencionado, hay concilios ecuménicos que eran considerados obligatorios sobre toda la iglesia, comenzando con Nicea. De hecho, todos los concilios ecuménicos antes del Gran Cisma en 1054 fueron realizados en la región este del imperio. El obispo de Roma estaba representado simplemente con un delegado. Él no presidía ninguno de estos concilios. Pero el argumento de León Magno fue aceptado por toda la iglesia y por lo cual el obispo de Roma tenía influencia en sus opiniones en cuanto de los concilios regionales y ecuménicos. San Agustín, de hecho, insistió de que varias conclusiones de los concilios de Cartago sean enviados a Roma para que el Papa podía reafirmarlos y así darles mayor peso.
¿Cuáles son una de las conclusiones? Entrando en el siglo IV, la iglesia comienza el tiempo de una iglesia de multitudes. La decisión de Constantino de abrazar la fe cristiana ya deja de ser un grupo pequeño de perseguidos y ahora pasa a ser deseable convertirse al cristianismo. Esto cambia las estructuras de gobierno. Primero, aumenta la importancia de concilios y sínodos regionales en el imperio. Segundo, concilios ecuménicos resolvieron las disputas más significativos, especialmente los que tenían el peligro de dividir el imperio. Tercero, el argumento para la primacía de Roma está desarrollado y aceptado. Y cuarto, la importancia de Roma va a crecer en el oeste en los siglos siguientes. Y la importancia de Roma va a crecer aún más en el oeste en los siglos adelante y sobre todo con la separación de la iglesia de Constantinopla, de Roma en el gran cisma de 1054. Finalmente debemos mencionar algo sobre lo que se llama la donación de Constantino. Este refiere a un documento que fue falsificado y fue atribuido al emperador Constantino, según lo cual, al tiempo en que se reconoció como soberano al Papa Silvestre, se le donaba la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente, mientras que Constantino se fue a la ciudad de Constantinopla en el Imperio Este. Este documento fue escrito en el siglo VIII para dar más autoridad al Papa en cuanto de los territorios del Imperio Romano en el oeste. En el año 476, la ciudad de Roma cayó a los bárbaros y desde aquel entonces el Imperio Romano del oeste entra en una gran decadencia y un vacío de ejercicio de poder. Por eso en esta misma época surge el ejercicio y la importancia del ejercicio de poder del Papa, el obispo de Roma. El documento apócrifo atribuido a Constantino fue usado por casi 600 años para justificar el poder terrenal del Papa sobre Roma y sus provincias en Italia. Entonces, además del argumento bíblico del Papa León Magno sobre la centralidad de Roma en la vida de la Iglesia, ahora también el Papa va a tomar un papel terrenal de poder y este documento apócrifa de Constantino va a ser utilizado para justificar esto.